Ante todo, saludos a todos aquellos que se conectan con nuestro canal Entre Libros con Gina. Deseamos mostrarles hoy o comentarles la obra Los Pilares de la Tierra, que vio la luz en el año 1989. Una buena mano amiga me puso a los pocos meses de haberse publicado el libro en nuestras manos. Y fue realmente una gran conmoción la lectura de esta obra. Es una novela histórica basada en el siglo XII, plena Edad Media, en medio de las guerras civiles. El escenario es un escenario ficticio, el priorato de Cambridge en Inglaterra, y el centro o la médula de la novela, de esta novela, que además es bastante gruesa, lo constituye la construcción de una catedral, que se llevó muchos años, dadas las condiciones de aquel momento, las condiciones técnicas, las condiciones humanas, etc. Los Pilares de la Tierra da pie para un grupo de historias o de narraciones o de novelas de tipo histórico, por el contenido realmente no solo de la construcción de catedrales, sino porque nos refleja cómo fue la sociedad medieval, como un cuadro muy bien pintado de sus tramas, intrigas, intereses y conflictos. Dentro de las secuelas de Los Pilares de la Tierra, le sigue Un Mundo Sin Fin. Un Mundo Sin Fin sale a la luz en el 2017, pero se refiere en su narración a 200 años después de los acontecimientos que se narran en Los Pilares de la Tierra. Un Mundo Sin Fin es el mundo de la peste negra, el mundo en que se desarrolla esta terrible enfermedad, y la catedral se convierte en un refugio de esperanza, de fe y de resistencia. En tercer lugar, tenemos Una columna de fuego, que es este libro, casi todos son libros voluminosos. Una columna de fuego es el mundo de luchas y ambiciones alrededor del año 1558, y algunos califican esta obra como un thriller histórico de espionaje y suspenso, porque a partir de un grupo de individuos, agentes secretos, que actúan como fundamento del poder de la reina, pues se desarrolla toda una trama muy interesante en la Inglaterra del siglo XVI. Ahora vamos a hablar de la obra Las Tinieblas y el Alba, que sale a la luz en el año 2020 y se considera una precuela. No es la época de construcción de catedrales. Las Tinieblas y el Alba es el regreso a las raíces, son los antecedentes de los personajes de Los Pilares de la Tierra. Son los antepasados, ahí se producen cruentos enfrentamientos entre galeses y vikingos. Hay conflictos religiosos, es la época de conflictos religiosos y políticos. La trama se desarrolla alrededor del año 997 y los conflictos se dan fundamentalmente como contradicción entre la fe y versus la lealtad. Ambientada, como decía, en Inglaterra también, pues forma parte de la precuela de esta obra, Los Pilares de la Tierra. Usted va a leer en este orden las obras que hemos mencionado, las va a leer cronológicamente, las va a escoger a partir del momento de la que más le agrade, como usted quiera, porque cada una de estas obras constituye una unidad en sí misma y no requiere leer las anteriores ni las posteriores para entender la trama. Usted puede entender perfectamente la trama, se hacen referencias. En el caso de la precuela, pues no, pero en el caso de las secuelas se hacen referencias continuamente a obras anteriores, a personajes anteriores, pero cada obra constituye, como decía, una unidad temática en sí misma que usted puede comprender perfectamente sin recurrir a la obra anterior. La última obra a la que queremos hacer referencia es La Armadura de la Luz, que refleja un mundo en ebullición. Se refiere a los acontecimientos alrededor de fines del siglo XVIII, 1792 aproximadamente, y algunos años anteriores y posteriores. Época en que Inglaterra aspira a ser un imperio comercial, en que Napoleón asciende al poder,
en que llega la Revolución Industrial, y ya en esta época se relata cómo el priorato de Cambridge está en decadencia, es decir, es una época de grandes cambios. Ahora vamos a detenernos brevemente en la obra que dio pie a la secuela y a la precuela y a las secuelas. Vamos a hablar brevemente sobre esta interesante obra, Los Pilares de la Tierra. Mucho estudió Ken Follett, según narra él mismo, para escribir Los Pilares de la Tierra, una obra muy bien documentada. Él dice que se inspiró en varias catedrales europeas, algunas de las cuales existen todavía en la actualidad. En la obra Los Pilares se narran todas las vicisitudes, los conflictos amorosos, sobre todo como centro Jack, el constructor, y Aliena, amores tormentosos que pasaron por diferentes etapas y que invitan a su lectura. ¿Por qué el interés de construir una catedral en esta época, en un priorato que no era esencial dentro de Inglaterra? Sencillamente porque la catedral es símbolo del poder de la Iglesia en todo este periodo e iba a constituir una obra cumbre de lo que sucedía en la comunidad, un centro de vida, de culto, de integración, de peregrinación. Pero además la construcción de catedrales en esta etapa pone a prueba el ingenio y la creatividad de los constructores, que con las técnicas que existían en aquella época lograron levantar obras inmensas, de inmenso valor técnico, de inmenso valor humano, estético. Y eso es algo que se agradece todavía en nuestros días, que existan algunas de esas construcciones para mostrarnos la vida de esta etapa y los esfuerzos grandiosos que tuvieron que realizar aquellos constructores para, con las técnicas y los materiales existentes, poner a prueba todo su ingenio, todas sus iniciativas. La obra Los Pilares de la Tierra, con su precuela y sus secuelas, a nuestro modo de ver, merece ser leída. Nos muestra a través de todas sus páginas, que son muchas por cierto, pero no nos aburren, el símbolo, la catedral como símbolo de la civilización, como símbolo de unificación de culturas en todo este periodo histórico. Nos refleja la riqueza arquitectónica que nos legó el medioevo con la construcción de sus catedrales y otras obras más. Nos muestra a través del priorato de Cambridge la vida de un pueblo típico y sus habitantes, la vida del comercio, las acciones de defensa, el movimiento de la población, sus intereses, conflictos. Así que leyendo no solo Los Pilares de la Tierra, sino su precuela y sus secuelas, hacemos, nos parece, un viaje a través del tiempo, a la Edad Media, que a veces es un periodo que calificamos como oscuro solamente sin ver sus zonas o sus partes de luz. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo de Entre Libros con Gina. Les deseo mucha salud y bienestar como siempre.